Bienvenido a una nueva sesión, un nuevo webinar donde vamos a estar un poco hablando sobre las ventajas y desventajas del proceso de selección clásico o tradicional, comparándolo un poco con el proceso de selección apoyado a través de inteligencia artificial. Un poquito en onda con esto, nos gustaría hacer una breve introducción de nosotros como oradores, presentadores de este webinar, y un poquito también las credenciales. Creemos que es importante para tener las bases y conversar un poco sobre estas comparaciones. Soy partidario de que siempre las damas comiencen presentándose, así que Sofi, tuyo el micrófono. Bueno, hola a todos, gracias por sumarse. Bueno, yo soy Sofía Grigorjev, soy analista de producto y diseño pedagógico en Alchemy y un poco, bueno, me dedico por un lado a crear las evaluaciones y los screenings y también estoy en todo lo que sea pensar nuevas funcionalidades para la plataforma y una de ellas es el reclutador con IA del que vamos a estar hablando hoy. Así que eso es lo que me trae hoy a este webinar con ustedes. Bueno, Miguel, te dejo presentarte. Buenísimo, sí, creo que es importante, Sofi, comentar que has estado participando en distintos proyectos con empresas de muchos rubros, justamente buscando optimizar estos procesos a través de la implementación de inteligencia artificial. De mi lado, también, junto a Sofi, trabajamos de la mano. Miguel representó al área de medición dentro de Alchemy, donde la protagonista siempre es Archimetrics, la plataforma de evaluación de habilidades. La vamos a nombrar un poco porque queremos que sea más práctico, más visual esta comparación de ambos procesos, y de igual manera participando mucho en estos proyectos de implementación de tecnologías en procesos que normalmente y donde más nos hemos encontrado vienen a ser cuestiones más tradicionales. Pero bueno, antes de hacer esta comparación, para quien no conozca Alchemy, siempre me gusta hacer esta breve introducción de Alchemy como startup, que ya tiene 5 años en el mercado, ofreciendo distintas soluciones para equipos de recursos humanos, orientados al área de desarrollo, orientados al área de selección, siempre pensando en optimizar cualquiera que sea el área donde vamos a trabajar, y de la mano con nuestra filosofía en búsqueda de democratizar las oportunidades laborales para todos los interesados en participar dentro de un proceso de selección. Fuerte presencia en toda la región, con clientes de todos los rubros y de todos los tamaños. Pero bueno, ya con esta breve introducción sí nos gustaría caer en el tema como tal, un poco de lo que es el reclutamiento clásico y un poco lo que es el reclutamiento apoyado con inteligencia artificial. Imaginamos una dinámica en donde, de mi parte, podría estar hablando y defendiendo un poco este reclutamiento clásico, y Sofi, que no solamente ha crecido y se ha desarrollado con estas nuevas tendencias, sino que se encarga de crearlas e implementarlas, se vaya un poquito más por el lado del reclutamiento a través de ella. Entonces, si me permite, Sofi, voy a hacer como una pequeña recapitulación de cómo se maneja el reclutamiento clásico o tradicional desde mi experiencia. Hace tiempo que ya estoy en el mercado laboral, y anteriormente, cuando había interés, ya sea de parte del candidato o de parte de una empresa en contratar, siempre estaba todo este proceso de, ok, porque primero no nos imaginamos cuál es la descripción del cargo, qué es lo que estamos buscando dentro de nuestro colaborador para que pueda cubrir esta posición. Luego las empresas hacían las publicaciones, distintos medios, y en su momento podría ser bolsas de trabajo en su mayoría, o sobre todo búsqueda constante y activa, revisar los distintos CV, ver si se ajustaba en las habilidades, competencias, cuestiones más condicionantes, llamar directamente a este candidato que era de interés para entender un poco su motivación, si cumplía en cuanto a escala salarial, experiencia, proyección, etcétera. Y de ahí más, todo un proceso de entrevista que en su momento era presencial. Ir a la oficina,
para entrevistarse con el reclutador, con el representante de recursos humanos. Segunda entrevista con el líder, si existía alguna prueba técnica, nuevamente hacer acto de presencia para completar esta prueba técnica. Al final, si avanzabas, tenías que ir a, dependiendo de la empresa y si mantenía ese proceso, tenías que ir directamente al consultorio de un psicólogo donde se citaban hora, día, lugar, para completar una batería de pruebas que posterior a eso el psicólogo tenía que interpretar y después enviar esa información directamente a la empresa, distintos medios. En su momento era físico. Y en función de esto, esta última llamada. Esta última llamada para hacer la propuesta. La propuesta creo que es un proceso que se ha ido manteniendo y creo que hoy hay empresas que todavía lo siguen utilizando. Y hablé del proceso como si tuviera una mayoría de desventajas y creo que la que más podríamos identificar son todas estas instancias donde se alarga el proceso a través de distintas entrevistas que en su mayoría eran presenciales. Entonces, habían procesos que podían durar 45 días o inclusive más, contando con la disponibilidad tanto de los protagonistas dentro de este proceso como del participante. Pero algo que sí creo que podríamos agregar o verlo como un aspecto de ventaja es que era un proceso muy personalizado. Muy personalizado, mucho de contacto con el postulante y las distintas personas que participaban dentro de ese proceso y podría sentirse que ibas a terminar dando, más allá del tiempo que tardabas en reclutar y en contratar, podías sentir que ibas a dar con ese candidato ideal, que iba a cubrir la posición y que iba a hacer el match con las tareas asignadas. Entonces, eso es lo que se estaba manejando ahora, se está transformando un poco, y ahí, Sofi, yo sí te consulto, digamos, qué podemos hacer o tomando como referencia este recorrido de lo tradicional, qué ventajas y desventajas puedes ver desde un proceso de selección más apoyado en tecnología, sobre todo en inteligencia artificial. Vamos a hacer quizás como esa comparativa. Así que me comentarás un poco. Totalmente. Bueno, yo también cuando me inicié en el mundo laboral hace ya unos 5 años, también estuve eh, coordinando un proceso de selección y me pasó esto de leer los CVs, leer las cartas de presentación y luego de varias instancias llegar a la entrevista presencial y hacerle una prueba de inglés, ¿verdad? A la persona y que la persona no pudiera defenderse en ese idioma. Y quizás si yo me hubiera enterado antes que esta persona no tenía el manejo real del idioma, que no podía mantener una conversación, quizás esta persona hubiera sido descartada del proceso un poco antes y hubiera ahorrado no solo mi tiempo, sino también el tiempo de la otra persona que se está postulando por un puesto que finalmente no va a conseguir. Bueno, considero que es una desventaja del reclutamiento clásico que se puede solucionar con tecnologías y particularmente con IA, dado que se le puede hacer a la persona un screening previo, conocer si tiene determinadas habilidades, ya sean técnicas, ya sean idiomas, ya sean habilidades blandas, con algún examen o con alguna entrevista utilizando inteligencia artificial. Y estos datos, por un lado, no solo que podemos tenerlos mucho más rápido, sino que también podemos comparar a diversos candidatos con la misma prueba, que es algo mucho más objetivo, porque no es lo mismo estar uno a uno con la persona y ver qué conversación surge y después comparar eso. No hay quizá un criterio unificado, que tener ya un dashboard con los datos de la persona, reportes personalizados, en los que tenemos, bueno, los datos de cómo le fue a esa persona, en qué es mejor, en qué puede mejorar y poder comparar esos candidatos, sino que también estamos respetando el tiempo de las personas de recursos humanos, de las personas que se encargan de hacer esas entrevistas, y el tiempo también de la persona entrevistada, que además con estas nuevas metodologías de reclutamiento con tecnología y particularmente con IA, la persona puede elegir el momento adecuado para realizar esa entrevista o para realizar ese screening, lo cual también le quita mucho nervio a todo el proceso, dado que la persona puede elegir un momento en el que esté tranquila en su casa,
preparada, lista, y bueno, dar lo mejor de sí para brillar en esa primera instancia. Sí, y por ahí, Sofi, tomando un poco lo que comentas, creo que el mercado laboral se ha vuelto muy competitivo. Eh, tanto los participantes, postulantes, son cada vez más preparados, más allá de que estén por fuera de un esquema académico tradicional, estudios primarios, secundarios, terciarios. Siempre hay un grupo importante con la capacidad de poder desarrollar y llevar a cabo esas labores que no tienen que haber transitado ese camino tradicional. Personas autodidactas, personas que se toman su tiempo para aprender todas estas nuevas tecnologías. Entonces, creo que por ahí también la inclusión de ciertos aspectos, y lo vamos a repasar a través de algunos niveles, pero de ciertos aspectos puntuales y objetivos de cada candidato es importante relevarlo. Y creo que la tecnología nos puede ayudar a identificar y compararlos. Eh, Más allá de las nuevas tendencias, más allá de otras opciones o soluciones que puedan existir desde una primera instancia, digamos, no sé, filtrado de CVs a través de ciertas palabras claves, la idea es que de alguna manera podamos entender efectivamente el potencial, conocimientos para saber que esa persona va a ser óptima dentro de la posición. Creo que estamos yendo un poquito por distintos niveles de aplicación de inteligencia artificial dentro del proceso. Tenemos 4 identificados, pero Sofi, identifique uno más, que quizás es en la primera instancia de todo este flujo, donde tenemos a los equipos de recursos humanos creando descripciones de cargo, apoyándose con ChatGPT, Copilot, DeepSeek, pare de contar. ¿Tendrás alguna recomendación al momento de promptear, digamos, los chats para que nos arroje de verdad una información efectiva y que se asocie al rol? Porque a veces identificamos posiciones donde es un híbrido que a veces carece de sentido. Un rol y de repente te piden algunos requisitos que uno cree que puede cumplir otras personas, pero no sé, desde ese lado, no sé si es oportuno alguna recomendación. Mira, utilicemos la ChatGPT en función de la descripción del puesto, manejándolo de esta manera, me dirás. Totalmente, para esa primera escritura bueno, del perfil que estamos buscando, yo lo que recomendaría a nivel, para usar la IA, ¿verdad? Y para agilizar ese proceso, es describir con nuestras palabras qué es lo que tendría que hacer esta persona en nuestra empresa, en nuestra organización, eh, para que luego la IA se encargue más de estructurarlo y así asegurarnos que justamente las personas que van a ver ese anuncio entiendan realmente de qué se trata y también, bueno, puedan postular cuando sienten que su perfil se adecua a esas funciones. Y también tener esta primer bajada y tener bien entendido cuáles son las habilidades que requiere la persona que va a desempeñar ese puesto, nos permite luego ver cuáles van a ser los siguientes niveles y cómo vamos a evaluar a esa persona para seleccionar al mejor candidato para el puesto. Entonces, si nosotros tenemos quizá podemos pedirle a la IA que nos ayude a determinar ciertas habilidades, eh, podemos, o sea, tanto técnicas como blandas, podemos luego seleccionar todas o algunas de esas habilidades para evaluar a los candidatos en ellas y así seleccionar para que pase, ¿verdad?, al segundo paso de este proceso que sería quizá una entrevista uno a uno sincrónica, pero ya habiendo evaluado a la persona y sabiendo que tiene esas habilidades o que quizá tiene el potencial de desarrollarlas si eso es propicio para el puesto. Buenísimo, o sea que primer filtro o digamos primera recomendación para un proceso óptimo de selección utilizando inteligencia artificial es una creación efectiva de una descripción de puesto. Sin duda alguna eso se puede hacer a través de la inteligencia artificial, pero creo que hay que revisar mucho. Tenemos que vaciar mucha información para que sea eficiente y para que sea efectivo. Porque con descripciones tan amplias tenemos la posibilidad de que el universo de postulantes sea de cientos. Entonces, primer aspecto, quizás identificar justamente eso, una descripción de puesto que sea efectiva y que se acople a lo que de verdad necesitamos dentro de uno de estos participantes. Y de ahí también
me agarro un poquito para avanzar quizás a un segundo nivel donde identificamos este primer contacto. Es decir, ya tenemos efectivamente nuestra descripción bien creada, por lo cual vamos a recibir en su mayoría candidatos que pueden ser óptimos. Nunca se va a escapar no sé, el cocinero, el panadero, porque creo que nos ha pasado a todos, que igual se va a postular, no pasa nada, es normal, pero sí es importante poder identificar a través de este primer screening, que normalmente, creo que lo hablamos, es por teléfono, si puede avanzar a una siguiente instancia o quizás a un tercer nivel. Entonces, no sé si quieras comentarme cuál puede ser la alternativa que puede suplir este screening. Totalmente. Bueno, justamente con uno de nuestros partners en Alchemy, nos pasaba que ellos antes de entrevistar a la persona le preguntaban por WhatsApp si tiene la disponibilidad horaria, si se encuentra cerca de los lugares de trabajo, si los días que hay trabajo presencial puede acercarse a la empresa. Y las personas respondían que sí, ¿verdad? Para avanzar a la siguiente etapa. Pero luego, al finalizar todo el proceso de selección y al haberles propuesto ya, eh, bueno, ingresar al puesto de trabajo, les confirmaban que no podían en esos lugares o en esos horarios, lo cual hacía reiniciar todo el proceso. Esto se puede solucionar bueno, con un screening. En Archimetrics tenemos la posibilidad de no solo hacer exámenes con respecto a las habilidades, sino que antes de hacer este examen les hacemos algunas preguntas prefiltro, que pueden ser, por ejemplo, eh, años de experiencia, si eso es un requisito, el lugar geográfico en el que se encuentra para ver si está cerca de alguna de las sucursales o de los lugares de trabajo presencial, horarios de disponibilidad, salario pretendido, para así justamente hacer un primer filtrado de estos candidatos y luego poder evaluarlos en estas habilidades. Y dentro de esas evaluaciones usamos la IA en algunas preguntas que son de respuesta abierta. Entonces, también no solo estamos pensando en niveles de IA como un proceso, como cómo utilizarlos en cada etapa del proceso de selección, sino también en cuánto usamos la IA en cada uno de estas opciones, de estas posibilidades. Y en este caso, la IA va a corregir la respuesta de la persona que aprovecha para poder explayarse. Y esto es particularmente bueno para evaluar habilidades blandas, no solo técnicas, sobre todo cuando la persona tiene que poder escribir un mail, dar feedback, hacer comentarios positivos, negativos, poder hablar con un cliente. Todo esto es mucho más certero cuando lo evaluamos de una manera abierta y no tanto cuando solamente hay la opción de un multiple choice y la persona un poco tiene la chance, ¿verdad?, de con su comprensión lectora entender cuál es la respuesta más acertada. En cambio, cuando escribe y lo corrige la IA con ciertos criterios que ya están predefinidos por nosotros, se vuelve mucho más objetivo el proceso y más certero para evaluar justamente esas habilidades blandas que tanto nos importan hoy en día en el mercado laboral. Y por otro lado, también generan en el candidato una especie de interés o incluso le diría mayor entretenimiento, una suerte de gamificación en el proceso, ya que no es solamente, bueno, te llamo, te agendo una entrevista sincrónica una y otra vez hasta que pasemos por todo el proceso, sino que podemos pasar por todas estas dinámicas que son más entretenidas y que también le dan al candidato unas ganas de saber más y de interesarse un poco más por el puesto en este segundo nivel. Sí, y ahí buenísimo esto que comentas porque hay varios aspectos que se tocan. Primero estamos hablando un poco de la personalización en el proceso tradicional, de cada uno de estos pasos, de cada una de estas entrevistas. Esta personalización sin duda se puede mantener. Se puede mantener a través, como bien lo dijiste, de estas experiencias que tiene el participante desde el momento uno con cualquier empresa, siempre apoyado con tecnología. Y aquí me ato un poquito a un comentario o una pregunta que nos hace Silvana. Gracias Silvana por participar. Por favor, el comentario está, o el chat está totalmente abierto para dudas, consultas, recomendaciones. Nos habla directamente de si está dentro de Alchemy. Queremos tratar de despersonalizar, pero justamente teníamos un poco la posibilidad de mostrar en este segundo nivel
cómo sería esta entrevista de alguna manera personalizada, llevándolo un poco a la gamificación, permitiéndole al participante que en un ambiente seguro pueda responder distintas preguntas que son de interés, ya sean condicionantes o no, y por ahí queríamos mostrarle brevemente un video de, por lo menos, lo que se puede aplicar a través de nuestra tecnología para mejorar la experiencia del candidato y también para poder escalar, sobre todo, importante, poder escalar este proceso, porque es simplemente armar, de alguna manera, a través de esta herramienta de entrevistadoría, una secuencia donde vamos a tener un agente charlando con el candidato, compartirlo a todos los candidatos de interés y automáticamente recibir las respuestas o de alguna manera un puntaje en función de ciertos criterios. Entonces, justamente tenemos aquí un video que ya les vamos a compartir. Y tendrás tiempo para responder cada una con tranquilidad. ¿Cómo prefieres que te llame durante la entrevista? En la invitación figura Miguel. ¿Está bien así o preferís otro nombre? Está bien que me digas Miguel. Perfecto, Miguel. Gracias por confirmar. Si en algún momento quieres pausar, pasar de pregunta o terminar, solo házmelo saber. ¿Listo para comenzar? Listo. Comencemos con la primera pregunta. ¿Qué te motivó a postularte a esta posición comercial? ¿Qué te entusiasma de este tipo de rol? Pude observar la publicación en sus redes sociales, específicamente en LinkedIn, y la verdad me llamó bastante la atención. Viendo la descripción del puesto, siento que se asocia mucho y se alinea tanto a mi experiencia como a lo que busco dentro de un rol y dentro de una empresa. Tengo experiencia en todo lo que tiene que ver con el mundo EdTech y siempre me ha gustado poder llevar relaciones tanto personales como comerciales, generar conversaciones de cero y poder cerrar con una propuesta comercial. Siguiente pregunta. Cuéntame sobre una experiencia concreta en la que hayas logrado cerrar una venta o acuerdo importante. ¿Qué hiciste para que eso sucediera? Perfecto, la experiencia más reciente fue con una empresa del rubro de la banca y finanzas, donde a través de la referencia de un contacto pude generar una reunión, entender a detalle la necesidad que estaban teniendo y poder identificar cómo resolverla. Les mostré un poco desde nuestro lado cuáles eran las alternativas, cómo es el proceso de implementación y qué valor agregábamos. E hicimos seguimiento tanto de la propuesta para entender presupuesto, ajustarla a lo que estaban manejando, como en todo el proceso de implementación de dicho proyecto, seguimiento, acompañamiento para un resultado óptimo. Vamos con la última pregunta. Imagina que yo soy un cliente al que estás contactando por primera vez. Mi agenda está cargada y me interesa ir al grano. ¿Cómo iniciarías esta conversación para captar mi atención y generar interés en pocos segundos? Perfecto, hola Alki, ¿cómo estás? Gracias por estos minutos que me otorgas para conocer un poco lo que hacemos en Alchemy. Manejamos un software as a service que se encarga de optimizar el proceso de selección y dar con el candidato ideal. Básicamente, y el valor que agrega nuestra plataforma es la posibilidad de optimizar los tiempos en un 20%, dar con el candidato que haga match con la posición en un 60% y gracias a estos resultados van a tener un ROI de aproximadamente 25%. ¿Te gustaría que pudiéramos ampliar esta información y adaptarla a tus procesos? Miguel, gracias por tu tiempo y por haber completado esta entrevista. Si te queda alguna duda o consulta, puedes contactar al equipo de Alchemy. Hasta luego. Chicos, yo particularmente a este candidato lo contrato. La verdad, creo que se desenvolvió muy bien dentro de su evaluación. No, bueno, eso es un poquito de cómo se puede aplicar tecnología, sobre todo nada, potenciada con inteligencia artificial en un proceso. Vemos un poco que se viene a
complementar o inclusive sustituir, depende de cómo lo quieran implementar, esta primera instancia, donde queremos entender motivaciones, donde queremos entender y quizás cuestiones más condicionantes en función de, bien dijo Sofi, dirección de domicilio, escala salarial, todo eso se puede hacer a través de plataformas como Alkimetrix, manteniendo esta personalización y escalando todo el proceso para que sea muchísimo más rápido. Entregables, entregables después, podemos repasarlo un poco, pero básicamente posterior a esta entrevista, directamente vamos a tener una especie de ranking que se va a construir en función de criterios que ustedes vayan definiendo dentro de la plataforma en base a lo esperable. Entonces, eso también nosotros lo podemos repasar. También un poco antes de continuar con los siguientes niveles de la IA y cómo podemos seguir implementando aún más esta tecnología en nuestros procesos, bueno, queremos agradecerle a Silvana primero por preguntar por el agente y segundo nos están pidiendo una demo, Miguel, Sí. así que bueno, esto es completamente posible y bueno, justamente vas a poder hablar con Miguel en persona y bueno, y de paso también queremos preguntarles a los demás qué les pareció este agente, si le mejorarían algo, si piensan que les podría servir para sus procesos o incluso como candidatos, si qué les parecería interactuar con un agente de este estilo al momento de tener una entrevista. Así que bueno, vayan dejando comentarios y vamos respondiendo y vamos conversando. Sí, buenísimo. Ahí creo que quiero respetar mucho el orden y efectivamente, Federico, puede parecer algo Black Mirror, pero es impresionante todo lo que se puede configurar detrás de este entrevistador y todo lo que se puede conseguir. No solamente funciona para practicar, son aplicaciones muy objetivas, totalmente apegadas a lo que el equipo de recursos humanos necesite relevar dentro del candidato. Hay toda una lógica que no nos va a dar el tiempo para explicar porque aún nos faltan algunos niveles que queremos repasar, pero sí, la verdad que a veces parece un poco alucinante. Y en relación a la consulta de Roberto, es Sí, si totalmente... quieren ahí, sí, totalmente. Si la persona dice no comprendí la pregunta, la IA responde, digamos, se vuelve a plantear la pregunta. Y de todas formas, si el candidato tuvo algún desperfecto técnico o algún inconveniente, esta evaluación se puede reiniciar, digamos, si justamente si se contacta con servicio técnico, digamos, y necesita ayuda, podemos reiniciar la evaluación y puede rendir de nuevo, no hay ningún problema, eh, con las mismas preguntas, digamos, y con el mismo, eh, con la misma modalidad. Así que es completamente configurable y adaptable al caso. Sí, y ahí también la consulta de Silvana puede analizar de alguna manera la energía, y ahí me corregirás, Sofi, la energía y entusiasmo y quizás cuestiones asociadas al momento de un participante responder, porque toma en consideraciones distintos aspectos. Pero bueno, ahí Sofi, si Totalmente. quieres ampliar un poquito eso. Sí, por un lado, la IA lo que recibe es el audio, ese audio lo convierte a texto y por ahora, digamos, esta es una funcionalidad bastante nueva y que estamos todavía desarrollando y mejorando. Em, por ahora se enfoca en corregir la respuesta del candidato y obviamente dentro de esta respuesta se siente un tono. Eh, Todavía no analiza el video, pero lo que sí tenemos para analizar el video es el proctoring, que hago una breve explicación. El proctoring o anti-cheating es justamente para evitar que la persona haga trampa en la evaluación o que otra persona le esté hablando o dando la respuesta o que sea justamente otra persona la que está dando la evaluación y no quien dice ser. Entonces, en ese caso sí tenemos análisis de las imágenes que va captando el video y si podemos ver si la persona estuvo siempre mirando para otro lado, si estuvo otra persona en la pantalla, si salió de la evaluación para entrar a otra página y, por ejemplo, buscar la respuesta en otro lado, también lo podemos ver. Así que combinando estas dos funcionalidades, por un lado, de entrevista con IA y por otro lado el proctoring, podemos, asegurar un poco
la confiabilidad de esta prueba, ¿no? Sí, y ahí cerrando un poquito preguntas-respuestas, después vamos a abrir nuevamente el micrófono. Sí, Silvana, efectivamente tenemos un tutorial. Dentro del que manejamos dos unidades, una de entrenamientos y una de medición. Hoy estamos centrándonos un poco más en la parte de medición, pero en el lado de entrenamiento también tenemos una funcionalidad que permite estos procesos de onboarding y de entrenamientos, no solamente para perfiles junior, sino para cualquier tipo de perfiles, siempre y cuando se pueda alimentar con la data y con la información que sea necesario. Y un poquito respondiendo con lo que comentó Sofi, sí, a través de esta funcionalidad de anti-cheating nosotros podemos, o la plataforma directamente puede identificar no solamente si está la persona, si hay más de dos personas, si no hay nadie dentro o frente a la cámara. Son cuestiones que, bueno, que por ahí podemos ir repasando más a detalle. Vamos avanzando un poquito con estos modelos. Por favor, sigan colocando sus consultas y vamos a tener otra instancia de respuesta. Pero ya haciendo este recorrido del proceso tradicional y cómo podemos adaptarlo dentro del proceso potenciado con inteligencia artificial, tenemos un tercer nivel que habla un poco más de la instancia técnica, de la instancia donde tenemos que relevar cuestiones o conocimientos, ya sea idiomas, ya sea perfiles de desarrollador, los conocimientos que puedan tener en distintos lenguajes, cualquier tipo de perfil. Y eso por ahí creo que también es posible hacerlo. Plataformas, distintos estilos. Hablamos de experiencias propias a través de lo que se ha venido desarrollando en Altimetrics y la posibilidad de medir idiomas, cuestiones básicas como Excel, conocimientos técnicos para desarrolladores. Y aquí tomamos distintos casos de uso. Un caso de uso quizás tradicional, donde las empresas hoy en día tienen un desafío y lo comparten con los candidatos para que lo puedan resolver. Y algo que podría llamarse un poco más sincrónico, que se puede hacer también desde la plataforma. No sé, Sofi, si nos quieres comentar un poquito justamente lo que tiene que ver con estos desafíos asincrónicos y quizás la resolución de pruebas técnicas desde la misma plataforma en tiempo real. Totalmente. A nivel asincrónico pueden hacerse ya sea desafíos técnicos en el que haya que programar una solución o también business case, que son los casos de negocio en los que la persona tiene que diagnosticar, generar algún plan de acción justamente a nivel de negocios, y la persona primero recibe esa consigna en formato documento, en formato PDF, y luego ingresa a la plataforma para compartir su respuesta ya elaborada, y eso es corregido por la guía a partir de una rúbrica que bueno, se genera previo a enviar la evaluación al candidato. Esto lo que nos permite es que podemos tener una evaluación mucho más rica, porque no es lo mismo una persona, bueno, seleccionando en un multiple choice, que una persona completando un desafío y dedicándole el tiempo a justamente a ese desarrollo y a esa, bueno, como explayarse, ¿verdad? En esa solución. Y eso nos permite un poco más ver cómo piensa la persona, cómo resuelve un problema, y no tanto ver si tiene el conocimiento puntual para responder una pregunta. Entonces, es una forma mucho más profunda de evaluar al candidato, que siempre lo recomendamos, ¿verdad? Para una etapa posterior, ¿verdad? Siempre recomendamos primero evaluar las cuestiones más técnicas o blandas, pero que son más generales, y luego, una vez ya habiendo hecho un primer filtrado de los candidatos, quizá también con esta entrevista de IA, poder evaluar más las cuestiones técnicas. Y por otro lado, hay otra funcionalidad que es de código, que permite cualquier tipo de lenguaje y que también se corrige con la guía a través de una rúbrica, pero esto es más en vivo. Es cierto que en los procesos tradicionales muchas veces se pone a la persona, se hace ir a la persona de manera presencial y se le pone al frente de una computadora y le dicen, bueno, resuelve este problema, tenés 40 minutos, suponiendo, tenés 2 horas, y tiene que haber una persona verificando que bueno, que lo esté resolviendo sin hacer trampa, que sea él mismo el que está pensando cómo resolver el problema. Y eso, bueno, no solo requiere, bueno, tiempo del evaluador, sino también el tiempo y la disponibilidad de la persona evaluada. Y además de que un poco nos da nervios, ¿verdad? Estar en esa situación y quizás no estamos en nuestro
dando nuestro mayor potencial en ese momento. Pero sí, quizás si uno está en su casa o en un espacio cómodo, que sabe que tiene buen internet, y bueno, y que sabe que sí, si bien tiene el Proctor inactivado y tiene una tecnología que lo está verificando y sabiendo que no está haciendo trampa, puede estar más tranquilo al momento bueno, de resolver ese problema en vivo. Y también otro de los beneficios que tienen tanto el desafío asincrónico como el que es sincrónico, es que luego vamos a tener los resultados en detalle, no solo de la respuesta del candidato, vamos a poder descargar la respuesta, ver qué es lo que contestó, si un humano quiere verificar eso lo puede hacer, y vamos a tener la respuesta de la IA con respecto a esta rúbrica que preestablecimos, con respecto a cada uno de los criterios, cómo les fue en cada uno de esos aspectos. Sí, totalmente. Y refuerzo un poco con esto que venía comentando de la posibilidad de escalar el proceso. Tradicionalmente, en cuestiones más técnicas, Sofi lo dijo, es o acompañar a este candidato en una prueba presencial, o si se conecta unas 5 o 10 personas a una videollamada, tiene que estar alguien de alguna manera intentando vigilarlos. Adicional a esto, tenemos a un líder o a un referente que tiene que validar las respuestas, que tiene que de alguna manera corregir los distintos desafíos, las distintas pruebas. Y la idea dentro de este proceso de optimización es ser objetivos, estar acorde a lo que la empresa requiere en cuanto a conocimientos y habilidades dentro de los candidatos, medir a todos con la misma vara y darle herramientas y apoyar a justamente reclutadores y líderes técnicos a, ok, ya tengo un resultado, no buscamos suplantar o sustituir al 100% esta instancia, sino de la hora y media que hay que aplicar en cuanto a tiempo para esta evaluación, y nada más 15 minutos porque ya tenemos las respuestas. Ya sabemos en qué tendríamos que centrarnos un poco más. Entonces, cuestiones técnicas también, 100% posible hacerlo a través de inteligencia artificial. Esto nos lleva a un cuarto nivel donde hoy en día, también depende de los países, se mantiene mucho la administración de técnicas proyectivas. Lo tradicional es la visita al psicólogo o la visita al consultorio o una videollamada. Y bueno, nada, por ahí es también coordinar tiempos, en qué momento puedes tú, en qué momento puedo yo, experiencias que hemos tenido de equipos de psicólogos que van entrevistando, se le acumula toda la carga, no tienen registrada la información, recordar dónde. Eso de alguna manera también lo podemos potenciar un poco con el apartado de inteligencia artificial. Entonces, no sé, Sofi, si nos quieras comentar un poquito cómo es posible aplicarlo desde tecnologías y quizás orientado un poco a Alkimetrics como plataforma de medición de habilidades. Totalmente. Bueno, en psicotécnicos es justamente el nivel en donde sí aplicamos mucha tecnología, pero no necesariamente quizá tanta inteligencia artificial, dado que obviamente confiamos en, bueno, los psicólogos y psicólogas, las profesionales bueno, que se dedican a estas mediciones. Pero sí es cierto que acelera mucho el proceso tener la posibilidad de hacer psicotécnicos asincrónicos. En este sentido que decía Miguel, ¿verdad? No hace falta coordinar un momento en el que estén disponibles tanto el profesional de psicología con el candidato. La persona puede resolverlo en cualquier momento y en cualquier lugar tranquilo y que tenga buen internet. Y también tiene la posibilidad de hacer la mayoría de las técnicas más populares de psicotécnicas dentro de la plataforma. Entonces, por ejemplo, voy a nombrar algunas que seguro que ya las conocen. El test de Zülliger, que es el de las manchas de tinta y poder interpretar. Tanto los de los dibujos, dos personas trabajando, una persona bajo la lluvia, y bueno, y muchos otros más que pueden hacerse mediante la plataforma y que luego son revisados por una psicóloga o un psicólogo, y luego podemos consumir ese reporte como buena empresa y poder ver si este candidato está apto psicológicamente
bueno, desempeñarse en ese puesto. Sí, creo que hay muchas empresas que todavía se apoyan en esta instancia, que normalmente la dejan para la última etapa del proceso, en busca de descartar cualquier tipo de psicopatología, terminar de entender si es una persona que se puede adaptar a la empresa. Hoy en día, totalmente posible hacerlo de manera asincrónica, a través de la plataforma, que toda la información vaya quedando registrada, que de alguna manera sea siempre en vivo, que sea real, que esté muy fresca toda esa data, sin perder el detalle. Sin perder el detalle, porque las consultas típicas son y cómo dibuja, cómo me muestra dentro del Z-Test, qué es lo que está viendo y dónde lo está viendo. Todo eso es totalmente posible resolverlo justamente con tecnología. No se pierde nada de calidad dentro del entregable, y eso optimiza muchísimo, muchísimo los tiempos. Tiempos en que entre candidato y psicólogo coordinar para una semana, semana y media, acortarlos inclusive a máximo 3 días, desde que completa la batería hasta que viene la participación del equipo de psicólogos y nos puede entregar distintos accionables. Totalmente. Y no solo, no solo detectar si tiene alguna psicopatología, sino también ver las potencialidades, las fortalezas y, bueno, aquellos aspectos que la persona tendría que aprender dentro del puesto, pero que no lo hacen menos apto para él, sino que ya antes de contratar a esta persona ya sabemos en qué le tenemos que brindar apoyo para que despliegue todo su potencial al momento de trabajar con nosotros. Y esto un poco nos lleva a hablar también de, bueno, de los reportes que nos trae la plataforma, y este sería ya como uno de los últimos pasos en todo este proceso de selección, ver, bueno, cómo consumimos esa información. Claro, claro, sí. Ahí creo que sí podemos hacer, déjame yo particularmente pantalla completa. Ahí estamos viendo el reporte y bueno, como pueden ver, en la primer parte de este reporte tenemos un resumen de la evaluación que he generado con IA. Esto lo que nos permite es, muchas veces, bueno, algunos de nuestros partners nos han dicho que al hacer un examen o al hacer una evaluación, le envían esta información a la IA, a ChatGPT, a Grok, a cualquiera de ellos, para que les hagan un resumen. Y en este caso, en Alkimetrics tenemos la posibilidad de que ese resumen ya viene junto con los datos cuantitativos y cualitativos de la persona. Y bueno, eso nos facilita mucho el proceso pero bueno, para poder tener en un solo párrafo un resumen de cómo es este candidato, cómo se adapta al rol. Y además, bueno, justo es un ejemplo de reporte, ¿no? Pero también en los tests que son de personalidad, tenemos un resumen de cómo se adapta su personalidad al puesto en particular. Entonces, bueno, eso creemos que nos sirve mucho ya para cerrar este proceso de selección, tener un entregable. También pensamos que puede servir mucho para empresas consultoras que tienen que justamente mostrar este candidato a otras personas. Pueden presentar directamente el informe y ya tener un resumen acabado bueno, de cómo es esa persona y cómo son sus habilidades. Sí, y en línea con lo que comenta Sofi y llevándolo y bajándolo a tierra, porque creo que tratamos de ser muy, muy empáticos con los equipos de reclutamiento, de recursos humanos, donde de alguna manera ustedes tienen sus clientes internos. Entonces, tienen que vender a ese candidato, a la línea, al hiring manager, al líder o al representante, y parte de lo que se va pensando es, ok, ¿cuál es la mejor forma de poder mostrar como profesionales de recursos humanos saben interpretar, saben identificar un candidato que puede ser óptimo para la posición, pero a veces los que no están relacionados con el área de recursos humanos puede que cueste un poco más identificar y visualizar esa información. Entonces la idea es concentrarla en mostrarla de la manera más objetiva posible, yendo a lo particular, a lo general, con la posibilidad de granularizar cada una de estas habilidades, competencias o conocimientos necesarios para saber si es la persona ideal para la posición. Y básicamente lo que va a hacer, y son devoluciones que en su momento nos dieron, es, ok, yo tengo evaluaciones
distintos tipos de evaluaciones, ya sea que inclusive se apliquen de manera más artesanal, y esos resultados yo me los llevo a cualquier plataforma para que me indique qué significa. ¿Qué pasa? Que detrás de esa exportación, digamos, de los resultados no están las rúbricas ideales o el PROM perfecto, el PROM acertado para que nos arroje la data que nosotros necesitamos. Ya eso de alguna manera está resuelto desde la plataforma, donde te arroja este resumen, donde granularizas, donde entiendes el match que hace la persona con la posición, y todo esto es de manera automática. Entonces, esto puede ser consumido en instancias iniciales, cuando estamos hablando del nivel 1 del entrevistador inicial con agente IA, o en una instancia más técnica, donde estuvimos repasando un poco desafíos asincrónicos, ya sea desafíos técnicos, ya sean business cases asociados a comerciales o marketing. Estos desafíos también, digamos, sincrónicos de test multicódigo. Este reporte es totalmente automático e inmediato cuando vamos traspasando cada una de estas instancias en el proceso de evaluación. Por ahí ya casi estamos llegando a un punto de preguntas y respuestas. Queremos ser muy respetuosos con el tiempo. Si hay algo adicional que nos quieran comentar, que nos quieran preguntar, siéntanse la libertad desde el apartado de comentarios. Nosotros lo vamos a tomar en cuenta, pero en paralelo creo que por ahí surgen algunas dudas y alguna podría ser, nos corregirán, si es necesario tener los conocimientos técnicos, es necesaria algún tipo de capacitación para poder interpretar y utilizar este tipo de plataformas y particularmente Altimetrics. Bueno, un poco respondiendo a esa pregunta, no. Justamente en el equipo, no solo quienes estamos desarrollando Altimetrics, sino también el equipo que acompaña toda esta implementación en el cual está Miguel y estoy yo también, los vamos acompañando, pero al mismo tiempo es muy intuitivo, y justamente esto que decía Miguel hace un minuto nada más, detrás de todas estas conclusiones que nos da la IA hay prompts, hay código, y nosotros nos dedicamos a que ese prompt ya esté alineado a sus objetivos y que les dé justamente la información que ustedes requieren consumir para para este proceso que sabemos que es muy importante, y para, ahorrarles todo el tiempo que podamos y facilitarles lo más posible el proceso. Así que, la respuesta a la pregunta es no. Y de todas formas, cualquier duda que tengan siempre van a tener a nuestro equipo apoyando. Gracias, Sofi. Y por ahí, siguiendo un poco a Pablo, sí es posible rankear a los participantes. Se maneja un dashboard donde vamos a centralizar toda la información. Siempre van a tener mucha data. Hoy creo que es lo que mueve todo. Van a tener mucha data para tomar las decisiones más objetivas, data comparable, data que van a poder conservar, armar su propio ranking, entendiendo. Es mucho lo que se puede visualizar, por temas de tiempo no lo estuvimos repasando, pero sí, podemos de un volúmenes, y no voy a decir que infinitos, pero de 15.000, 20.000 personas que puedan postularse a procesos, tomo ejemplos de jóvenes profesionales o pasantías, poder ir trabajando con un pipeline y entender quiénes son los más óptimos o los que sabemos que pueden adaptarse mejor. Pero bueno, sí, básicamente es posible. Vamos a hacer llegar cerrada esta charla, información, material y vías de comunicación para que podamos generar un espacio, entender las necesidades, adaptar a sus presupuestos y cotizar de manera personalizada. Así que un poquito respondiendo lo de Ayelem, y vamos a tener estos 5 minutos, si les parece, contestando otras preguntitas que tenemos por acá. Déjame que las buscamos. A ver, vamos viendo, porque creo que muchos ya las hemos contestado. Creo que una que podría ser, Sofi, si quieres me ayudas, ¿qué tipos de perfiles o industrias se pueden ver más beneficiadas si nos vamos a un proceso de selección potenciado con IA?
Y bueno, estoy tentada a decir todos. Realmente hay muchísimas posibilidades. Por un lado, los perfiles más técnicos pueden justamente eh, demostrar sus habilidades técnicas en programación, en desarrollo. Por otro lado, los perfiles más blandos pueden también demostrar sus habilidades, ya sea hablando con el agente AI o desarrollando un business case. Eh, Así que bueno, hay un poco para todos, tanto los perfiles más junior como los más expertos pueden justamente, bueno, aprovechar esta tecnología y además, un poco también volviendo a lo del dashboard y cómo comparar todo esto, nosotros tenemos un dashboard general de todos los candidatos que han hecho alguna evaluación, sino que también en cada evaluación podemos tener cierto criterio y podemos tener dashboards individuales para cada evaluación. Entonces podemos evaluar por un lado hay expertos, por otro lado niveles junior, por un lado habilidades técnicas, por otro lado habilidades blandas e ir comparando en ese sentido. Así que las posibilidades son casi infinitas. Buenísimo, Sofi, gracias. Vuelvo otra vez a los comentarios antes de seguir con las preguntas ya programadas. Elizabeth nos consulta si funcionan con un ATS interno para revisión de perfiles y postulantes. Ese ATS, ¿cuál es el nivel de lectura en archivo PDF? Bueno, respondo, Elizabeth, espero estar acertado con la respuesta en función de lo que entendí. Nuestra plataforma es integrable a prácticamente cualquier ATS y en distintos niveles. Niveles más nativos, niveles que puedan tener un poco más de desarrollo en función de la necesidad particular. Por lo tanto, si cualquier empresa consultora se apoya en una ATS y quiere incluir alguna de las instancias o niveles que estuvimos repasando, es totalmente posible y sin necesidad de salir de esta herramienta principal. Simplemente es, en función de cómo sea la integración, un enlace con una devolución de información. Eso es algo que se puede visualizar. Los entregables pueden variar. Obviamente varía en función de las distintas técnicas, de los distintos tests que podamos o que se puedan ir aplicando, y también es posible consumir desde su ATS esa data. No sé si por ahí responde un poco la consulta, si no, Elizabeth nuevamente ha abierto los comentarios. Y por último, y que nos queda poco tiempo, estuvimos hablando de consejos para esta primera instancia donde tenemos que crear la descripción de puesto, que creo que por ahí comienza un proceso óptimo en este proceso de reclutamiento y selección. Pero, ¿qué consejos se le podría o se le darían a las empresas y organizaciones que quieran comenzar a integrar inteligencia artificial en sus procesos? Pongámonos en la situación de que venimos con el proceso tradicional, somos una empresa de 40 años, nos ha funcionado lo que venimos haciendo, pero hoy sabemos y la actualidad nos obliga a reinventarnos. ¿Qué consejos le podríamos dar a ese tipo de empresas y organizaciones? Bueno, un poco animarse, primero que nada, darse cuenta bueno, pueden ahorrar muchísimo tiempo y perderle el miedo también, porque la verdad es que es más intuitivo de lo que parece y además hace más divertido y más gamificado todo el proceso también para los candidatos, y seguramente los candidatos también van a dar lo mejor de sí para poder destacar en estos procesos. Así que esos un poco son mis consejos. No sé, Miguel, si a vos se te ocurre alguno más. Sí, yo creo que dijiste algo importantísimo y es perder el miedo. Se suele tener mucha resistencia a veces a este tipo de cambio, y a veces también existe el otro extremo, que es apoyarse excesivamente en este tipo de herramientas, y la idea no es buscar sustituir, sino optimizar, sino ayudar que algunas tareas operativas se puedan automatizar. Eso es lo que puede hacer la inteligencia artificial aplicada a través de distintas herramientas, en este caso particular Algimetrix. Así que, primer punto, familiarizarse un poco con la IA. Segundo punto, preguntar, charlar, asesorarse. Y tercer punto, probarlo. Que en función de eso y los procesos y necesidades
siempre se va a encontrar algún tipo de respuesta. Bueno, equipo, creo que hasta este punto, y que ya nos estamos yendo del tiempo, nada, dejamos un poco esta charla, creo que da para mucho más, podríamos estar aquí horas hablando de cada aspecto. Un pequeño resumen quizás de lo que estuvimos hablando fue comparar estos dos procesos, quizás un poco más tradicional y el potenciado a través de IA. Hablamos de los distintos niveles donde se puede implementar, que si lo ponemos en rasgo general, creo que en cualquier instancia de un proceso de selección se puede implementar inteligencia artificial para optimizar y escalar sobre todo estos procesos. Y mostramos lo que se puede hacer desde plataformas particulares, en este caso Alkimetrix. De nuestro lado nos comprometemos a enviarles información, material, en caso de que sea de interés de conocer un poco más, ver los entregables de cada una de estas instancias. Sin duda nos pueden contactar sin ningún tipo de compromiso. Y Sofi, te dejo para que te despidas y agradezcamos, porque la verdad que estuvo súper entretenido esta charla y muy, muy activa. Mucha gente en el chat. Totalmente. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por estar. Y bueno, también sepan que si nos contactan, creo que, bueno, ahí abajo está un poco el mail de contacto. Mucha gente preguntaba cómo concretar una demo, cómo pedir un presupuesto. Si escriben ahí, van a hablar con Miguel y con el resto de nuestro equipo. Y bueno, vamos a responder todas sus dudas, sus consultas, y los vamos a apoyar en estos procesos que sabemos que son muy importantes para sus empresas y organizaciones. Así que, bueno, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Hasta la próxima.